del pasado, Señor. En el nombre de Jesús, traemos esa libertad de manera individual, de manera familiar, como naciones, Señor. Gracias porque tu obra, Señor. Gracias porque tu obra, Señor. Y yo creo que veré la manifestación de tu poder, Señor. Así que en tus manos estamos, Señor. Por favor, ayúdanos a sentir y a experimentar y a ver tu ayuda, tu consuelo en todo momento, Señor. Gracias porque podemos levantar las banderas del Espíritu Santo. Gracias porque la señal de la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. A pesar de situaciones, a pesar de corrupciones, a pesar de todas las situaciones, tú nos has ayudado, tú nos has sostenido. Y hoy nosotros estamos seguros y confiados en ti. Gracias, amado Señor, por tu obra, por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Estamos nuevamente aquí esta mañana, en nuestra cita de la mañana. Agradezco al Señor por sus vidas y por la confianza de estar acompañándonos cada mañana para la gloria y la honra del Señor. Vamos a empezar con 2 capítulo 11. Pero quiero primero que me escuchen algo que es una pequeña introducción. Si tú fueras un pastor, un ministro del Evangelio, ¿cómo podrías convencer a la gente de tu congregación de que realmente tú los amas? En este capítulo 11, ese fue el problema que enfrentó el apóstol Pablo para convencerlos de que realmente él les amaba, que él realmente tenía un corazón sincero para con ellos. Cuando él escribió esta epístola, le recordaba a la gente la obra que él hizo entre ellos. Y cuando él les recordaba, entonces algunos decían que él se estaba jactando. Pero si no decía nada de su ministerio, entonces los corintios y en especial los judaizantes decían, ya ve, si ve lo que les dijimos, Pablo no hizo nada, no logró nada. Entonces, ante esa disyuntiva en que se encontraba Pablo, él fue guiado por el Espíritu de Dios a usar una hermosa ilustración, una comparación que ciertamente creo que llegó a los corazones de la iglesia de Corinto. Él se presentó como un padre espiritual que cuida a su familia. Él había usado anteriormente esa figura para recordarle también a los corintios que como un padre los había engendrado en el Evangelio y que podía disciplinarlos. Miren las figuras que utiliza Pablo. Devolvámonos un poquito a Primera de Corintios capítulo 4 y vamos al verso 14. Devuélvase a Primera de Corintios capítulo 4, verso 14. Y dice estas palabras: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos amados.
porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sabe? Los corintios eran muy amados por Pablo. Eh, Eran queridos como hijos espirituales. Y Pablo quería siempre lo mejor para ellos. Por eso les demostró su aprecio, y su aprecio de tres maneras en este capítulo 11 de Segunda de Corintios. Entonces, ¿qué tal si empezamos? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Y empieza diciendo: ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportares, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro evangelio a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en hablar, no lo soy en conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Una de las cosas que tiene el amor y el amor verdadero es que el amor verdadero nunca tiene envidia, pero sí tiene el derecho de sentir celos por los que ama. Un esposo es celoso por su esposa y con todo derecho se opone o se resiste a cualquier rivalidad que amenaza su amor mutuo. Un verdadero patriota tiene el derecho de sentirse celoso por la libertad y por luchar por ella y por protegerla. Bueno, de la misma manera, un padre o una madre tiene celos por sus hijos y procura protegerlos de cualquier cosa que pudieras hacerle daño. El cuadro aquí es el siguiente. Es el de un padre amoroso que tiene una hija que está comprometida en matrimonio. Siente que es su privilegio y debe guardarla pura para poder presentarla a su esposo con alegría y no con tristeza. Eso es lo que está presentando Pablo. Bueno, yo soy como un padre celoso. Ustedes son la novia y ustedes son una novia comprometida con Cristo Jesús.
Yo se las voy a presentar como una novia limpia, pura y sin mancha. Entonces soy celoso de mantenerla pura como iglesia. Pablo vio a la iglesia local como una novia comprometida, como una novia comprometida en matrimonio. Alabado el nombre del Señor. Así que el apóstol Pablo pensó en presentarles ese cuadro a los corintios para decirles, mire, si yo les envío estas cartas tan fuertes, si yo les hablo en contra del pecado, si les hablo en contra de estas cosas, es porque yo soy celoso de que ustedes lleguen pura, limpios y sin mancha delante del Padre. Así que él habla con estas palabras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Usted como cristiano debe convencerse de algo maravilloso. Usted tiene un compromiso. Nos esperan las bodas del Cordero. Este es un tiempo para que usted y yo, como novia comprometida, nos purifiquemos y nos santifiquemos a través de la obra del mismo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa boda tendrá lugar cuando Jesucristo regrese por su esposa. Apocalipsis 19, verso 1 al verso 9. Mire lo que nos espera. Y el amor de Pablo se revela ante la iglesia cuidándola, santificándola en la palabra, amonestándola, animándola. El amor de un pastor es ese. Mire lo que dice Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, aleluya, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto no es un cuento de hadas, mis queridos amigos. Esto no es un libro de ficción. Esto va a suceder y por eso estamos aquí. No perdiendo el tiempo domingo a domingo, devocional a devocional, estudio a estudio. No, es que estamos siendo preparados como la novia para estar limpios, puros y sin mancha. Y es por eso que la palabra no solamente se oye, sino que se pone en práctica. Mientras tanto, la iglesia
Y esto quiere decir los creyentes como individuos debemos mantenernos puros mientras se prepara el encuentro con nuestro amado. El peligro es el de la infidelidad de su prometida. La mujer comprometida debe su amor y su fidelidad solo a aquel con que se comprometió, para su prometido. Pero si ella se entrega a otro hombre, es culpable de infidelidad. La frase que se traduce aquí como sincera fidelidad quiere decir una devoción sincera e indivisible. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que tener claro que somos una iglesia, una novia comprometida. Eso quiere decir que tenemos que mantenernos fieles al Señor. No podemos caminar en infidelidad un rato con el Señor y otro rato con el vecino. No. Un corazón dividido conduce a una vida de deshonra y conduce a una relación rota. La imagen del amor y el matrimonio y la necesidad de fidelidad se usa todo el tiempo en la Biblia. El Señor hablaba todo el tiempo al pueblo de Israel y le decía y le hablaba del amor tan grande que tenía por él, pero cada vez que podía. Entonces Israel se iba a adorar dioses ajenos, infiel. El profeta Jeremías vio al pueblo de Judá perdiendo su amor por Dios y les advirtió así, les dice, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor cuando fuiste desposada. No te olvides del primer amor. No te olvides de mantener cuidando esta relación, de creciendo en relación con el Señor. Mire, la nación de Judá había perdido su amor de luna de miel y era culpable por adorar ídolos. Jesús usó la misma imagen cuando advirtió a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, tenemos que mantener cuidando ese amor por mi Señor, ese enamoramiento por mi Señor, ese deseo de hablarle, ese deseo de complacerlo, ese deseo de escucharlo. Mire, pero ¿sabe cuál es la persona que está detrás de ese peligro? Es Satanás. Es lo que el mismo pasaje dice aquí como la serpiente, refiriéndose a Génesis 3. Pablo tuvo bastante que decir con respecto al adversario, el diablo, cuando escribió ahí en los Corintios, advirtió que Satanás tenía varias artimañas para atacar a los creyentes. Mire, puede agobiar las conciencias de los creyentes que han pecado. Ahí en su palabra. Mire, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10 y verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dice la palabra del Señor. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué los perdonó? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Otra de las cosas que hace el enemigo en la vida de las personas es cegar su entendimiento. Bueno, ¿qué hace? Agobia las conciencias de los creyentes que han pecado, pero también cega el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es otra de las tareas del enemigo? Cegar el entendimiento de los incrédulos. Pero también el enemigo hace otra cosa más. Aparta a los creyentes de la devoción pura. Aparta a los creyentes de la devoción pura. Apágueme esa cámara, por favor. Apaga a los creyentes de la devoción pura. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, mira esto tan interesante. Aparta a los creyentes de la devoción al Señor. Él mismo lo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. E incluso, ¿sabe qué hace Satanás? Abofetear los cuerpos de los ministros de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Estamos viendo al enemigo, el enemigo de nuestras almas. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Bueno, el enfoque aquí recae sobre la mente o entendimiento, porque Satanás es un mentiroso y trata de conseguir que oigamos sus mentiras, que meditemos en ellas y luego las creamos. Eso fue lo que eh, Satanás hizo con Eva. Primero, puso en tela de juicio la palabra de Dios. La puso en tela de juicio con que Dios ha dicho. ¿Eso qué es? Poner en tela de juicio. Luego, posteriormente, la sustituyó por su propia mentira. No, 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 no. Luego negó la palabra, no, no, no moriréis. Y luego la sustituye por su propia mentira. Seréis como Dios. ¿Y sabe por qué hace todo ese proceso? Porque Satanás es astuto. Él sabe que usted como creyente no va a aceptar de inmediato una mentira. De modo que el enemigo tiene que cebar el anzuelo y hacer que nos sea más fácil aceptar lo que nos tiene que ofrecer. Entonces, ¿qué hace? Básicamente, Satanás es un imitador. Él copia lo que Dios hace y luego trata de convencernos de que su oferta es mejor que la de Dios. Y entonces, ¿cómo lo hace? Usando ministros fraudulentos
que fingen servir a Dios, pero que realmente son siervos de Satanás. Satanás tiene un evangelio fraudulento que incluye un Salvador diferente y un espíritu diferente. Desafortunadamente los corintios recibieron con beneplácito otro evangelio. ¿Cuál era ese otro? Una mezcla entre la ley y la gracia. Y de ninguna manera recibieron el verdadero evangelio de la obra de Cristo. Hay solo un evangelio y como por siguiente, solo un Salvador. Y cuando se presenta otro evangelio, entonces por lo consiguiente se presenta otro Salvador. Cuando tú confías en tu Salvador, recibes al Espíritu de Dios en su interior y solo hay un Espíritu Santo. Los predicadores de ese evangelio también los encontramos hoy. No era solamente en Corintios, también los encontramos hoy. A ver, mijo, hágale. Y mire cómo se describen. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al verso 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Reclaman autoridad, reclaman honra como siervos de Dios, pero su autoridad es ilegítima. Usted sabe que un verdadero siervo de Dios no reclama autoridad, no reclama posición. Un verdadero siervo de Dios sabe que la autoridad es de Dios y la posición más alta es la del Señor. Un verdadero siervo de Dios sabe que lo único que podría llegar a alcanzar algún día es a ser siervo inútil. Ahí sería el máximo cargo. Asimismo, dice que los siervos de Dios son reales, caminan en la verdad. Alabado el nombre del Señor. Ellos acusan a los verdaderos siervos de Dios de ser impostores. Y así hacían ellos, acusaban de impostor al apóstol Pablo. Ellos afirmaban ser superapóstoles en un nivel mucho más alto que Pablo, con su oratoria sagaz. Embelezaban a los oyentes ignorantes, mientras que al mismo tiempo recalcaban que Pablo no era un orador muy dotado. Qué estratégico es cuando los creyentes inestables son desviados o seducidos por oratorias en lugar de permanecer firmes en las verdades básicas del Evangelio que pastores y maestros fieles han estado enseñando. No son superapóstoles. De ninguna manera, advirtió Pablo. Son pseudoapóstoles, falsos apóstoles. Su motivo no es glorificar a Dios, sino ser alabados, ser aplaudidos, inclusive con ganancias deshonestas, atrapando a los conversos. Sus métodos son fraudulentos. Mire lo que dice Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos. La idea básica aquí es usar la carnada para atrapar al pez.
Ofrecen a los miembros de la iglesia una vida cristiana que es superior a la que describe el Nuevo Testamento. Les ofrecen una vida sin dificultades, sin pruebas, con casas, con carros, una mezcla bíblica o antibíblica más bien. Y los que no, entonces le revuelven un poquito de ley, un poquito de gracia, y en lugar de recibir el poder del Espíritu Santo, estos ministros ministran en su carne y terminan dañando. Por eso 3 veces el apóstol Pablo usó la palabra disfraz en referencia a la obra de estos. Yo quiero pedirle al Señor hoy con ustedes que nos ayude, que podamos entender que un verdadero amor de un siervo de Dios para usted no es consentir en usted el pecado, no es decirle palmaditas en la espalda que está bien aunque está mal, sino estorbarle y ayudarle y animarle al celo santo. Señor, gracias y ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, por favor, lo necesitamos en esta hora. Señor, vuélvenos al primer amor, al celo, al deseo de mantenernos puros, limpios, sin mancha para ti. Señor, vamos para una boda. Estamos emocionados, Señor, pero también comprometidos contigo, Señor. Fortalece estas familias, fortalece cada vida, fortalece cada ministerio. Señor, guárdalo de toda trampa, de toda mentira fraudulenta. Escóndelos en el hueco de tu mano para que podamos encontrarnos contigo limpio, puro y sin mancha. Gracias, Señor. El Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. Feliz día para todos. Amén. Bendiciones, pastor. Amén.